Les invito a que abran la palabra del Señor. Vamos a empezar el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Se ha estado estudiando acerca de los sellos. Y hoy vamos a empezar este verso que viene a ser como una pausa entre el sello 6 y el sexto sello y el séptimo sello. Pero vamos a ir abundando en eso. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Dice la palabra del Señor: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Ahí nos habla de quiénes son los sellados. Como le decía, ¿verdad? Se ha estado estudiando acerca de lo que son los sellos, y según la palabra del Señor son 7 sellos, ¿verdad? Pero se quedó en el estudio que dio nuestra pastora hasta el 6º sello, y entre el 6º sello y el 7º sello, que se va a ver en el capítulo 8, aquí podemos ver en el capítulo 7 que se hace un paréntesis. A algunos no les gusta llamarlo paréntesis, sino que lo llaman que es una pausa, una sección intermedia, porque ahí nosotros, como hemos visto en la palabra del Señor, hay 2 eventos por los cuales es detenido el 7º sello, y 2 cosas o 2 eventos muy significativos que podemos ver en este capítulo 7. Primero es que son sellados 144,000 israelitas, y también el segundo evento es que son redimidos un sinnúmero de personas de todas las naciones. Entonces aquí vamos a nosotros a poder ver la misericordia de Dios en medio de las pruebas, y que la gracia de Dios se sigue manifestando aún en lo que es la tribulación y la gran tribulación. Se considera que este capítulo 7 de Apocalipsis, el propósito es responder a la pregunta de los impíos que se hizo en el último verso del capítulo 6. Si vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 17, dice: ustedes saben, ¿verdad?, que ya se estaban moviendo muchas cosas, y que había hambre, que había muerte, que había persecución, y que había un gran terremoto. Y ante todas esas cosas que estaban viviendo los seres humanos o los habitantes aquí en la tierra, entonces surge la pregunta: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hubo esa pregunta, que en medio de todo lo que estaba pasando, como quien dice, ¿quién lo va a poder aguantar? Y aquí en el verso 7 vamos a ver que sí hubo un remanente que pudo aguantar en medio de todo ese sufrimiento. Si vemos en Joel capítulo 2, verso 11, también ahí usted sabe que Joel es un libro profético, y ahí dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento.
Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Si ustedes recuerdan los estudios que ha dado nuestra pastora, no era nada bueno lo que estaban viviendo, ¿verdad? Entonces era un sufrimiento muy grande y a eso surge, ¿quién podrá detenerlo? Aquí entonces vamos a ir ya estudiando lo que son los versos del 1 al 3. El verso 1 dice que después de que Juan vio lo que había acontecido con el sexto sello, que fue algo que pasó en el sexto sello, ¿alguien me lo puede decir? Yo ya se lo dije, pero vamos a estar poniendo atención. ¿Qué es lo que más sobresale del sexto sello? Un gran terremoto, ¿verdad? Como no había habido ninguno. Y al hablar de terremoto, hermano, eso queda destrucción, muerte y de todo. Entonces, después de todo eso que estaba pasando, ahora nos dice el apóstol Juan: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En esto nosotros podemos ver el orden que Dios mantiene para las cosas que van a suceder. Nosotros sabemos de que todo lo que está escrito, hermano, ya es un plan que Dios tenía. No son cosas que han venido surgiendo o que Él decía, ahora voy a hacer esto. No, todo traía un propósito. Y aquí podemos ver entonces que todo está bajo el control de Dios, y se nos habla de 4 ángeles que estaban en los 4 puntos cardinales, que cuáles son: norte, sur, oriente y occidente, ¿verdad? Oeste, oeste. Entonces, cuando dice de que estaban estos 4 ángeles deteniendo los vientos para que no soplaran, ellos prácticamente estaban parando todo lo que es el motor de nuestra atmósfera, porque imagínense qué puede ocurrir si no hay viento, ¿verdad? Imagínense. Pero a la vez lo que ellos están deteniendo es de que soplen los vientos. Y ahí nosotros podemos ver de que los ángeles lo que son siervos de Dios. Los ángeles no se mandan solos. Los ángeles, hay muchos que dicen de que los ángeles están para el servicio de nosotros, dicen, y yo les ordeno y ellos hacen. Dice, ¿usted ha escuchado personas que lo dicen así? Y ellos dicen, yo le ordeno y va a tal lugar. No, hermano, los ángeles están al servicio de Dios, así como nosotros que estamos al servicio de nuestro Dios. Si vemos en Salmo 103, verso 20, dice: bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo a la voz de su palabra. Miren ellos, los ángeles están para el servicio de Dios. Cuando usted hace una oración, puede ser que Dios mande un ángel, pero porque Él lo mandó, no porque usted ordene, ¿verdad? Entonces, eso es así. Entonces, la idea, hermanos, es de que los ángeles están al servicio de Dios, y que al estar ellos en los 4 puntos cardinales, era de que ellos iban a afectar toda la tierra. Imagínense, era de los 4 puntos. Y cuando dice que 4 puntos cardinales, no se está así, ¿verdad? No se está refiriendo a que la tierra era plana. Nosotros sabemos que la tierra es redonda, ¿verdad que sí? Usted lo estudió y se acuerda. Entonces, eso es algo que tenemos que saber. Dice también aquí que detenían los 4 vientos. Nosotros tenemos que saber que también todo lo que son los vientos, toda la creación de Dios, hermanos, está también al servicio de Dios. Él fue el que la creó. Y aquí nosotros podemos ver de que la naturaleza que Dios creó puede ser tanto para bendición como para juicio.
Y aquí lo hemos podido ver a través de todo lo que ya ha venido aconteciendo. Según el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 6, verso 5 dice: y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Mire, hermano, la naturaleza le obedece al Señor. La naturaleza le obedece al Señor. Y en Oseas capítulo 13, verso 15 dice, ahí se nos da un ejemplo de cómo Dios usa los vientos. Y dice: aunque fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Vean cómo estamos ahí. Entonces la meteorología, con todos sus elementos, es un instrumento en las manos del Señor. Vamos a ver también Salmo 104, verso 4, que dice: el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Ahí vemos fenómenos meteorológicos. Juan entonces, después que mira esos 4 ángeles, ahora mira a un 5.º ángel, pero diferente a los 4 que ya había visto. Y a este ángel ve que trae el sello de Dios. Este ángel venía con una misión diferente a la que venían los 4 ángeles que estaban en los diferentes puntos cardinales de la tierra. Y aquí dice el verso de que venía de donde sale el sol. Ahí esta expresión que venía de donde, o viene de donde sale el sol, literalmente equivale a decir que de donde viene la luz o la salvación. Si vemos en Isaías capítulo 9, verso 2, dice la palabra del Señor: el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Lucas capítulo 1, versos 78 y 79 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces esa es una referencia de por qué salió del oriente o de donde sale el sol, el quinto ángel, enviado también por Dios. Y este ángel, entonces Juan lo mira, aunque la palabra de Dios no lo dice. Algunos dicen que en la mano traía el sello, ¿verdad? Porque dice que él traía el sello, pero la Biblia no especifica qué era en la mano. Traía el sello de Dios. No era el sello del ángel, sino era un sello que le pertenecía a Dios, quien lo había enviado. Y entonces este ángel, cuando mira a los 4 ángeles, les dice a gran voz que se detengan. O sea, que detengan el 7º sello, el 7º juicio, porque algo iba a acontecer en medio de esos 2 sellos. Y esto a nosotros nos tiene que mostrar, hermanos, que aún en medio de las grandes pruebas que nosotros estemos pasando, siempre Dios va a tener cuidado de los que son de Él. Por muy dura que sea su prueba, hermano, Dios está en control. Y Dios puede hacer pausas para mostrarle su gracia y su misericordia. Aquí dice la palabra del Señor que este sello se refiere con frecuencia, no dice la palabra del Señor, este es algo que yo saqué. Dice que este sello con frecuencia se refiere a los sellos, a los anillos que usaban las personas de poder, ¿verdad? Como reyes, y que con ese sello ellos podían firmar o marcar como algo garantizado y como algo que ellos iban a proteger, ¿verdad? Para algo que ellos querían hacer. Entonces ese sello o ese anillo ellos lo usaban para marcar sobre la cera.
Y entonces en esa cera caliente ya quedaba esa marca, y esa marquita la podían poner sobre algún documento. Entonces eso le daba validez, le daba protección y le mostraba de quién era. Entonces nosotros sabemos que cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero este grupo también, se dice la palabra del Señor, que fueron sellados. Y a mí me llama la atención, hermanos, que Dios sella a todos aquellos a los que Él tiene un propósito específico. Fíjese que si vamos a la palabra del Señor, podemos ver de que Jesús también fue sellado por el Padre, porque Él tenía un propósito específico de parte del Padre para venir a cumplir aquí en la tierra. Y Jesús mismo lo sabía y Él dio testimonio de eso. En Juan capítulo 6, verso 27 dice, yo le voy a leer la Biblia de las Américas, dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque cuando dice el cual el Hijo del Hombre os dará, refiriéndose a Jesucristo. Porque a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Mire, ahí dice que Jesús fue sellado para este propósito. Entonces, como le decía, nosotros, la iglesia de Jesucristo, también fuimos sellados. Y ese sello a nosotros nos ha marcado como propiedad exclusiva de Dios. ¿Qué es ese sello? No es un sello literal que nosotros tenemos, sino es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hermano, ese sello no se mira en lo físico, pero en el ambiente espiritual sí lo pueden ver las potestades. Y tienen que reconocernos que somos propiedad de Dios. Ese sello, hermano, lo recibimos al aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22, Biblia de las Américas, dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Este sello, como le digo, es que nos ha marcado como propiedad de Dios, y por ese sello es que nosotros somos protegidos también, porque recuerde, ese sello da protección. Entonces en Efesios capítulo 1 verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya. El sello entonces sirve para proteger, para marcar como propiedad o posesión, y para certificar o garantizar. Ahora entramos al verso 4. No sé si alguien quiere opinar algo hasta este momento. Sigo. Verso 4, dice la palabra del Señor: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Mire que aquí Juan no vio cómo fue que los sellaron, pero sí escuchó la cantidad de los que habían sido sellados. Y aquí nos dice que fueron 144,000. De esos 144,000, hermanos, se dicen muchas cosas. Y como nuestra pastora nos ha enseñado, ¿verdad? De que algunos dicen esto y esto, pero hay cosas en las que no se puede como decir, sí, así es. Porque cuando vemos el libro de Apocalipsis son profecías, y dice que las profecías están para el libre conocimiento, pero hay cosas que no son tan exactas. Entonces, de estos 144,000, se cree de que son los mismos del capítulo 14, de donde también habla de los 144,000. Pero dicen algunos que no. Yo no voy a entrar en eso hoy, sino se lo vamos a dejar al que dé el capítulo 14. Porque eso sería meterme en eso, y ya yo solo les voy a hablar hoy de quiénes son estos 144,000. Hay algunos que dicen,
Solo le digo lo que dicen algunos, mayormente los testigos de Jehová. Ellos predican y ellos dicen de que ellos son esos 144,000. Pero ahora han cambiado un poco su decir, porque ellos ya pasaron de 144,000. Entonces ahora ellos dicen que de ellos son algunos los escogidos para llenar estos 144,000. No es así. Otros dicen de que estos 144,000 son la totalidad de todos los salvos. Tampoco es así, porque la iglesia de Jesucristo ya ha sido salva para cuando esto acontezca. Entonces dicen de que también cuando sea la tribulación y gran tribulación, son 144,000 los que en total se van a salvar. No nos dice eso la palabra del Señor. Lo que aquí nos especifica claramente, porque no hay duda de lo que aquí está escrito, hermanos, dice el verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está claro. ¿Quiénes son esos 144,000? En San Mateo, mire, estos 144,000 dice que fueron, ¿qué? Sellados. Y yo le dije de que los que son sellados con un propósito específico. Y estos 144,000 Dios ya los tenía escogidos con un ministerio específico, que es que ellos van a ser misioneros. Ellos van a predicar la palabra del Señor en medio de ese tiempo de tanto sufrimiento. Y esto podría llevarnos a la cita de San Mateo capítulo 24, verso 14, que Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahorita se está predicando el evangelio, hermanos. Ay, ustedes saben, de aquí mismo de la iglesia hay un grupo de misioneros, pero eso no va a ser comparado al evangelismo que va a haber en aquel entonces. Y recuerde que era la pregunta del verso 17 del capítulo 6 que le dije. ¿Hay alguien que se acuerda? Que quién iba a poder, mira, ahí está, y quién podrá sostenerse en pie. Ante todo lo que estaba pasando, surgió esa pregunta, como quien dice: esto nadie lo puede aguantar. Pero aquí hubo un grupo que sí lo pudo aguantar, que en medio del sufrimiento, de la persecución, ellos pudieron soportar ese sufrimiento. Y hermano, a nosotros esto nos muestra que si en aquel tiempo hay un grupo que va a poder aguantar y soportar, nosotros tenemos que soportar en este tiempo. Este tiempo es fácil, no es nada comparado a lo que vendrá. Hay muchos que dicen: no, es que estar en el evangelio es bien difícil. ¿Difícil en qué? ¿Difícil en qué? Que porque no se pueden practicar cosas. No, eso no lo hace difícil. Difícil va a ser para aquellos en ese tiempo, y el mismo sufrimiento que estén pasando en aquel tiempo va a ser de que sí se entreguen a Jesucristo. De esos que van a ser salvos en ese entonces, hermano, puede ser que hayan muchos de los que recibieron a Cristo antes, pero que no se limpiaron y se quedaron. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no ser de esos, porque aquí no es salvo, siempre es salvo, hermano. Los que no permanecieron en pie, firmes. Lo que muestra que quién podrá permanecer en pie, quién podrá estar firme. Dios nos manda que estemos firmes, hermanos, en este tiempo. ¿Alguien quiere compartir algo? Hermano Damaso ya está calladito. Sigamos, hermano. Sigamos. Entonces, como le digo, el propósito era que ellos iban a ser un ejército misionero. Iban a ser, este ejército iba a estar compuesto por judíos ya redimidos. Hermano, ¿usted se acuerda? Hermano, yo no sé por qué siempre digo hermano, cuando que son hermanos en plural, pero siempre así se me sale. Usted sabe que Jesús dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron.
Más gracias a eso es que nosotros alcanzamos, ¿verdad? Aunque ya estaba en el plan de Dios. Entonces, Israel siempre rechazó a Jesucristo. Pero ahora viene a ser este grupo el primero en recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y la palabra del Señor nos muestra que entonces este grupo de 144,000 judíos, porque solo son israelitas, ahí no hay gentiles, solo israelitas, vienen a ser las primicias. Las primicias de los salvos del pueblo de Israel. Después van a haber otros, pero ellos son las primicias. Nosotros como iglesia también, hermanos, también. Ahora es muy importante que sepamos que los salvos de este capítulo 7 no van a formar parte de la iglesia de Cristo. Son dos salvos diferentes. Nosotros vamos a ser salvos como iglesia para reinar con Jesucristo, pero estos van a ser salvos y han sido sellados como una protección de todo lo que les va a venir, porque lo que les va a venir después del sello es peor a lo que ellos han vivido, y el sello es una garantía de que Dios los va a proteger contra todo eso, y este sello les da la garantía que su alma será salva, mas sin embargo su cuerpo va a pasar sufrimiento, porque van a morir, de ellos van a morir. Y entonces nos da esa seguridad. Es como, esto a mí me lleva a recordarme, no tiene como conexión, pero lleva a recordarme de cuando Satanás pidió a Job, ¿verdad? Y Dios le dijo, puedes tocarlo, pero no su alma. Había una protección. ¿Sí quería decir algo, hermano? No, sí, hermano. Eso que se está explicando hoy es bien interesante, porque mayormente nosotros escuchamos en la calle, ¿quiénes son los 144,000? Mayormente con los testigos de Jehová, que son los que más mencionan esa parte. Yo tengo una tía mía que es testigo de Jehová, y ella me dice que el último testigo fue en el 1978. O sea, ya ellos tienen hasta el número. Y que esos 144, o sea, que ellos dividen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos dicen que los 144 estarán con el Padre en el cielo. Y luego todos los otros testigos de Jehová van a estar con el Hijo en la tierra que se va a renovar. O sea, es una falsedad. Mientras hay cosas en Apocalipsis que son literalmente, pero hay cosas que son exactas. Ahí se menciona literalmente que son judíos. Lo menciona por tribu. No está nada familiarizado con lo que son las otras naciones. Sí, ahí está claro, y vamos a ver más adelante que hasta da las cantidades de cada tribu, ¿verdad? Entonces, estos 144,000, ¿quiénes son? Los israelíes. Sí, hermano. Gracias. Dios les bendiga. Yo había escuchado a un pastor también, así que sabe predicar acerca del Apocalipsis, que decía que los 144,000 son judíos, pero dice que en el mundo están los judíos mezclados, que bien puede haber un mexicano judío, un ecuatoriano, digamos, judío, de diferentes países que sean judíos, que vengan de ese gen, digamos así, y que podrían ser ellos también los sellados, o solamente es de judíos que están en Israel, digamos así. Gracias por... Y otra preguntita, ¿por qué no está la tribu de Dan? Ahí vamos a llegar. Sí, gracias, hermana, muy buena observación. Sí, también lo que yo pude ver es de que estos 144,000 van a estar en todo el mundo. Por eso es de que va a ser un evangelismo masivo, pero son directamente judíos, ¿verdad? Entonces, yo no sabría decirles si es que va a haber una mezcla en ellos. Hermana Rosa tiene... Hermano, aquí el micrófono, por favor. Pero sí, eso sí se sabe, que van a estar en todo el mundo, no directamente en Israel. Sí, hermana, es todos los israelitas, no todos los judíos. Recordemos que son las 12 tribus, vienen todas las tribus, excepto la de Dan, que vamos a hablar más adelante. Pero recordemos también, justo lo que decía nuestra hermana Marta, recuerde que el pueblo de Dios Israel fue esparcido. O sea, está en todo el mundo, por eso que de ahí van a salir, pero van a ser el pueblo que era de Dios. Sí, o sea, no los mezclados.
Perdón. Ok, no mezclados. No, dice. porque eso lo va a especificar más adelante, cuando estemos en el 14. Y también lo que estaba diciendo sobre, ahí, por esa misma razón, ahí está el ejemplo y la respuesta con la tribu de Dan, por mezclarse, por ser idólatras, y viene, usted sabe, ahí vamos a explicar más eso. Sí, pero sí se cree que van a estar en todos lados. Y ellos mismos, los que van a ser sellados, no saben ni a qué tribu pertenecen. Porque se perdió, ellos tenían el registro. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando ellos regresaron, ¿verdad?, de Babilonia, había un registro exacto de a qué tribu ellos pertenecían, pero conforme el tiempo todo eso se perdió. Ellos no saben a qué tribu van a pertenecer, pero lo importante es que Dios sí sabe, ¿verdad? Entonces Él sabe en qué tribu Él los va a poner. ¿Alguien más? Ahí seguimos. Ahí seguimos. Entonces, aquí, hermanos, como les vuelvo a repetir, ellos son las primicias de la cosecha de la salvación de Israel. En Romanos capítulo 11, verso 25 al 27 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Recordemos de que ahorita el trato de Dios es para con la iglesia. Pero ahí ya cuando empieza, ¿verdad?, esos 7 años de la tribulación y gran tribulación, ya todo eso se los explicaron de cómo está dividido. Ahí el trato es específicamente con Israel, pero aún así van a haber salvos, ¿verdad?, de todas las naciones. Hermano, a mí esto me llenaba de gozo de ver la misericordia de Dios. Por eso el Salmo dice: porque para siempre es su misericordia. Aún en ese tiempo donde se merecen eso, por así decirlo, va a estar la misericordia de Dios y va a haber gracia de Dios, porque lo que salva es la gracia de Dios. Amén. Todavía va a ser tiempo de salvación y solamente van a poder estar de pie los que acepten a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, porque el único medio de salvación es Jesucristo. Aquí y en ese tiempo, solamente Jesucristo. Dice la palabra del Señor entonces, el verso 5. De la tribu de Judá, aquí nos habla de quiénes eran o quiénes forman esos 144,000. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces vemos que 12,000 por cada tribu. ¿Y cuántas tribus eran? Entonces eso hace 144,000, ¿verdad? Ese es el número que se compone. Entonces, esto, hermano, identifica a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob. Usted se acuerda que el padre de todos ellos se llamaba Jacob y su nombre fue cambiado a Israel. Gracias, hermana, por eso de que no son judíos, son israelitas, porque vienen de Israel. Entonces, aquí nosotros tenemos que saber, ya se dijo, pero que étnicamente son de Israel, ¿verdad? No van a ser así de otras naciones. De la tribu de Judá, aquí se menciona, mire, algo muy importante, es que si nosotros vamos a Génesis capítulo 29 y capítulo 30, no vayamos, les dije vamos, pero no vayamos, usted lo mira en su casa. Ahí se nos deja saber en qué orden nacieron los hijos de Jacob. Y ahí usted va a ver el orden, ¿verdad? Y el primero que nació fue Rubén.
Pero aquí cuando nosotros vemos el orden que se nos da en la palabra de Dios, no es Rubén el primogénito. Recordemos que los primogénitos tenían un lugar bien especial. Pero aquí Rubén, no aquí, sino que vemos que Rubén perdió su lugar de primogénito porque él se acostó con una de las mujeres de su padre. Y entonces él ahí perdió la primogenitura porque deshonró el hecho de su padre. Entonces vemos en Génesis capítulo 49, del verso 8 al 10, de que ahí se le da la primogenitura a Judá. Veamos, el verso 8, le dije: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vemos que ahí a él se le está dando autoridad sobre sus hermanos. También se considera que aquí aparece él en primer lugar encabezando la lista, porque de ahí viene Jesucristo, ¿verdad? Entonces tiene prioridad. Y ya segundo, vemos que el orden es un poco alterado, pero eso no cambia. Por ese orden que es alterado es que muchos creen que no se refiere a los hijos de Israel, pero eso en nada cambia, hermanos. Entonces aquí también podemos ver la pregunta que hizo mi hermana Lorena, que por qué, otro dato antes de también ya aparece la tribu de Leví. Usted sabe que a la tribu de Leví, a ellos no se les contaba, ¿verdad? Porque ellos no salían al ejército, ni a las batallas, ni tampoco se les dio un territorio que ellos poseyeran, así como a las demás tribus, porque la tribu de Leví había sido escogida para ministrar delante de Jehová. Ellos se encargaban de ministrar las ofrendas, de ministrar en el altar, todo en relación al servicio de Dios, y ellos dependían de la bendición que llevaban al tabernáculo. Por eso a ellos no se les dio tierra para sembrar como a los demás. Pero aquí ya se ve a la tribu de Leví que se le toma en cuenta en estos 144,000, porque ellos ya no iban a tener la función, o ya no van a tener la función, porque eso es futuro, ¿verdad? No van a tener la función como sacerdotes, porque todos tendrán acceso al templo del Señor. Mire esto tan lindo, hermanos, cómo Dios va ordenando todas las cosas y en todo tiene un tiempo para cumplirse. Ahora aquí la pregunta así de mi hermana Lorena, que ¿por qué quedó excluida la tribu de Dan? Y es porque no daban. No es cierto. No es por eso. La tribu de Dan, ¿por qué fue excluida? Porque fue la primera tribu en meter la idolatría en el pueblo de Dios. Y algo que Dios aborrecía, hermanos, y sigue aborreciendo, es la idolatría. Porque Él dijo que iban a servir al único y verdadero Dios. Pero ellos empezaron a meter a otros dioses, y esto es por entonces la razón principal porque ellos quedaron excluidos. Hay algunos que creen, como le digo, hermano, cuando usted se pone a estudiar Apocalipsis, usted mira esto, dicen esto, lo. Hay algunos que creen, que consideran que fue excluida, que fue sacada porque de la tribu de Dan, según Jeremías 8:16, que de esa tribu es que va a salir el anticristo. No está confirmado, no es así. Ya más adelante vamos a ir viendo de dónde es que va a salir. Si va a salir de la tierra o del mar, usted va a ver de dónde va a salir. Entonces, por esa razón, pero algo que me llamó a mí la atención cuando estaba estudiando acerca de esto es de la tribu de Dan. Usted sabe que Dios les había dado a ellos, o el propósito de Dios para ellos era darles una tierra que fluía leche y miel del otro lado del Jordán.
Todos tenían que pasar el Jordán porque ese era el propósito de Dios. Pero cuando ellos iban camino a la conquista, ellos vieron que ahí, antes de cruzar el Jordán, ahí era tierra buena para ellos. Ahí se acomodaron y ellos hablaron con Moisés de quedarse. ¿Con Moisés o Josué? Con Josué, ¿verdad? Porque fue Josué el que los introdujo. Entonces ellos hablaron con Josué de quedarse antes de cruzar el Jordán. Y bueno, entonces Josué les dijo que estaba bien, que podían quedarse ahí, pero de que cuando tuvieran que conquistar los de las otras tribus, ellos tenían que ir a pelear junto con ellos. Pero sí cumplieron el pelear y el conquistar para las otras tribus. Pero aquí el punto es de que el propósito de Dios era que ellos pasaran el Jordán, que ellos llegaran a donde Dios los quería llevar. Y ellos decidieron aquí porque aquí yo me siento bien. Hermano, y aunque no estamos nosotros incluidos en ese tiempo, pero yo me ponía a analizar cómo en nuestra vida, ¿será que estamos cómodos en nuestra manera de vivir y no queremos llegar a otro nivel donde Dios nos quiere llevar? No queremos alcanzar la plenitud de lo que Dios nos quiere dar espiritualmente, de lo que Dios nos quiere entregar, porque así estamos cómodos, igual que Dan. Y es algo que tenemos que analizar en nuestra vida. Pero como le digo, la razón principal es que ellos introdujeron la idolatría. Eso lo podemos ver solo a los que anotan Génesis 49, 17 y Jueces 18, 30. También podemos ver que aparte de la tribu de Dan, no está la tribu de Efraín. Y fue porque también era otra tribu idólatra. Eso lo podemos ver o lo mira usted en su casa en Oseas 4:17. Por esa razón es que no están esas tribus. Y entonces en lugar de esas tribus entró Leví, ¿verdad? Ya entró la tribu de Leví. Y aquí hay otra diferencia de que hay una sustitución, porque tendría que estar la tribu de Efraín, ¿verdad? Porque eran Efraín y Manasés los hijos de José, y aunque ellos no eran hijos de Israel, de Jacob, cuando Israel los conoció, entonces él los adoptó como sus hijos. Y entonces por eso siempre es cuando se estudia de las tribus, se dice la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Pero en esa media tribu o en esa tribu completa quitaron la mitad que era de Efraín y ahora se pone como nombre de José. Porque Efraín, él también, él en sí rechazó todo lo que a él se le había dado o para lo que él había sido escogido. Entonces, hermanos, recordemos, los 144,000 son israelitas. Amén. Y en el tiempo de la gran tribulación habrá todavía oportunidad para salvación. Yo dejo ahí el estudio, no sé si alguien quiere agregar algo. ¿Estamos bien? Sí, hermano. Que abunda aquí es la sellados, ¿verdad? Sí. Y vamos a entrar más adelante porque el enemigo también entra como copiando. Sí. Y es marcando, ¿verdad? Entonces, muchos y algunas personas han preguntado, piensan que el sello es malo, cuando vemos que el sello viene de Dios. Amén. La marca es otro, ¿verdad? Otro lado, donde cuando pase todo eso, ¿verdad? Se va a desatar eso también. Sí. Y en cuanto al sello, hermanos, se dicen muchas cosas también, porque yo recuerdo que antes, hace muchos años atrás, decían que la barra esa que tienen todos los productos, ¿cómo se llama? El código de barra, ¿verdad? Todos decían que eso era el sello.
¿Se acuerdan ustedes que decían que eso era el sello? Y mucha gente no quería comprar nada porque ahí iba el sello del anticristo, decía. Después empezaron de que los chips que están poniendo y que no sé qué, de que esa es una marca del anticristo, que no sé qué. Con lo del COVID decían que ahí venía, hermano, se dice tanta cosa, pero tenemos que estar siempre cercanos a lo que dice la palabra del Señor. Hermano Damaso iba a decir algo. La palabra cada día te ministra, porque eso que están hablando de la tribu de Dan, a mí me puso a pensar seriamente cómo Dios, la cosa que nosotros miramos sencilla, como estamos ahora, como que un evangelio light muchas veces, y hacemos cosas como que Dios no nos está mirando. Y fíjense cómo esa tribu no está ahí en esa. O sea, es serio, lo de Dios es serio. Y cómo este tiempo casi la iglesia se está casi yendo. Se está casi yendo la iglesia. El evangelio debemos agarrarlo, orar, leer la palabra, meternos con Dios y creerlo, y que Dios nos aumente la fe en estos tiempos, porque son tiempos difíciles también, pero Dios nos ayudará porque vamos a estar en pie. Amén. Tenemos que estar despiertos como iglesia, hermano. Despertad. El que esté durmiendo, que despierte. O despertemos, ¿verdad? No les voy a decir solo a ustedes, despertemos si estamos durmiendo. Pónganse de pie, amados hermanos.